Hola, soy Carla y te doy la bienvenida a Papacho al Alma, un espacio para hablar de esas pequeñas cosas que de verdad pueden ayudarnos a vivir con muchísima más conciencia, con más calma y sobre todo con más verdad. Gracias de corazón por darte este momento y por formar parte de esta comunidad. Si a ti te gusta este tipo de contenido, me ayudaría muchísimo que te suscribas y que lo compartas con alguien a quien también le pueda hacer bien. En redes sociales me encuentras como astrolovers.es y espero que este espacio te acompañe y que de alguna manera también te dé un pequeño apapacho al alma. Ahora sí, comenzamos, no sin antes decir que este espacio se está volviendo muy liberador para mí. En verdad, muy liberador, porque aquí puedo sentarme a hablar de temas que me apasionan, de cosas que me pasan por la cabeza, de las cosas que estoy viviendo en este momento de mi vida. Y la realidad es que siempre quise tener un espacio así, un espacio donde pueda ser yo sin más. Decir las cosas como las siento, sin el peso del deber ser y sin el peso del deber decir. Simplemente compartirlas. Así es que hoy quiero hablar de todas esas versiones de nosotros que se van quedando en el camino y que al mismo tiempo son las que nos convierten en la persona que somos hoy. Y entre esas pequeñas muertes y esos pequeños o esos grandes renacimientos, en el Inter siempre hay un duelo. Hay una despedida, hay una versión de nosotras o de nosotros que deja de existir para que otra pueda nacer y empezar a brillar. Lo curioso es que ese aprendizaje casi nunca lo vemos mientras lo estamos viviendo, mientras en el periodo de crisis no lo logramos ver. Y creo sin duda alguna que normalmente lo podemos entender años después. Cuando miramos hacia atrás, armamos todo el rompecabezas, unimos todos los puntos y decimos, esto ya lo aprendimos. Yo tuve una maestra en desarrollo humano, de desarrollo humano, que siempre nos decía, en época de bonanza nadie aprende. Y cuánta razón tenían esas palabras. Porque, y están bien, ¿eh? Porque cuando las cosas nos van bien, solo queda agradecer y disfrutar. Pero sin duda alguna, cuando más aprendemos es cuando la vida nos incomoda. Yo tengo una frase que es, el mayor brillo de una vela es en la oscuridad. Y estoy convencida que en las etapas oscuras es donde más nos transformamos. Es ahí donde aparecen esas pequeñas muertes, pero también esos grandes renacimientos. Y ojo, porque no necesitamos una gran tragedia para vivir una gran transformación. A veces pensamos que solo los grandes acontecimientos cambian una vida y nada más lejos que la realidad. Nos la puede cambiar el divorcio de nuestros papás, mudarnos a otra ciudad, nuestra primera decepción amorosa, nuestro primer gran amor, eh, convertirnos en mamá, que tus hijos crezcan. Por supuesto, en temas de salud, una enfermedad cambia mucho la vida. Cumplir determinada edad cambia la vida. Y así te puedo ir nombrando muchísimas cosas, porque la vida está llena de pequeñas experiencias que sin darnos cuenta van dejando morir una versión de nosotros para dar paso a otra completamente diferente. Y yo cuando echo la vista atrás, me doy cuenta de que hay muchísimas, muchísimas Carlas. Es la niña, la adolescente, la joven, la que dudaba muchísimo de ella, la que constantemente quería agradar a las personas. También está la esposa, la mamá,
la emprendedora, la mujer que se rompió y que muchas veces creí que no podía salir adelante y así. Y todas siguen aquí, no han desaparecido, simplemente ya no conducen mi vida, ya cumplieron su función. Hoy forman parte de mi experiencia, de mi manera de mirar el mundo y de convertirme en la mujer que soy y que soy gracias a ellas, ¿no? La Carla de hoy está formada por cada una de esas Carlas, por cada una de las veces que tuvieron miedo, que se equivocaron, que se enamoraron, que aprendieron, que lloraron y por supuesto que volvieron a levantarse de entre las cenizas, ¿no? Y ¿cuántas veces no has escuchado decir, me encantaría volver a ser adolescente, pero, con la experiencia que tengo hoy? Y claro, ¿a quién no? Yo hoy no permitiría muchas cosas, pondría límites mucho antes, tomaría decisiones diferentes, pero no cambiaría ni un punto, ni una coma de mi vida. Quizá 2 años en una relación que me los pude haber ahorrado, pero sin duda alguna, sin todas esas experiencias, no, no sería la mujer que soy hoy, ni tendría las cosas que tengo hoy. Entonces, agradezco profundamente cada una de esas etapas, cada una de esas versiones que me han traído hasta aquí. Y la verdad es que solemos hablar mucho de reinventarnos, volver a empezar, cerrar ciclos, romper nuestro techo de cristal. También hablamos mucho de la noche oscura del alma. Y yo, honestamente, creo que no existe una sola noche oscura del alma. Creo que vivimos varias, porque la vida es demasiado larga para pensar que solo hay una y que solo hay una vez en la que vamos a sentir que todo se mueve bajo nuestros pies. Casi nunca hablamos de las personas o de las versiones que tuvimos que dejar atrás para llegar al punto en el que estamos hoy. Quizás suene muy feo decir que vamos dejando cadáveres de nuestras antiguas versiones por el camino. Me gusta mucho más la idea de que vamos construyendo un museo interior. Suena bonito. Y en ese museo habitan todas las versiones que han sido necesarias para traernos hasta aquí. Ninguna sobra, ningún estado de más, todas han dejado una enseñanza, una cicatriz y por supuesto una herramienta y un aprendizaje. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto dejar ir a esas versiones de nosotros? Si se supone que estamos creciendo, si se supone que estamos evolucionando, ¿por qué hay veces que nos duele tanto? La única respuesta que yo he encontrado en experiencia, en terapia, es porque cada versión de nosotros trae una identidad y nos acostumbramos a ser esa persona, a pensar de cierta forma, a reaccionar de cierta manera, a relacionarnos con el mundo desde un determinado lugar. Y cuando la vida nos obliga a cambiar, en verdad sentimos que estamos perdiendo una parte de nosotros mismos. Por eso duele tanto. Por eso cambiar da tanto miedo, porque no solamente es el cambio de trabajo, de ciudad, de pareja, realmente estás dejando de ser la persona que eras en ese momento y eso sin duda implica un duelo. Y qué poco hablamos nosotros del duelo. Incluso podemos creer muchas veces que está relacionado con la muerte o con alguien, algún familiar que fallece. Y por eso me apasionaba tanto, o me apasiona tanto la tanatología, porque la vida está llena de duelos silenciosos. Cuando termina una relación, cuando nuestros hijos se convierten en adolescentes o en adultos, cuando nuestros papás envejecen, cuando nuestro cuerpo cambia, cuando una amistad termina, cuando descubres que no quieres la vida que durante años construiste, y así infinidad de cosas. Y ese duelo casi nunca lo reconocemos porque
desde fuera parece que todo sigue igual, pero por dentro sabemos perfectamente que algo cambió. Entonces, con eso yo pienso mucho en todas las noches oscuras del alma que he tenido en mi vida. La más importante, crecer, ¿no? El divorcio de mis papás, una enfermedad, eh, perder a un ser querido, creo que de los dolores más profundos ha sido perder a mi padre, migrar a otro país, la menopausia que me ha dejado una gran lección. Eh, Al final, la noche oscura del alma se convierte en ese momento en el que la vida nos dice, hey, ya no puedes seguir siendo quien eras. Y eso nos duele, porque todavía no sabemos quién vamos a ser y estamos en esta dinámica de querer controlarlo todo. Y sin duda la parte más difícil no es el final, sino ese espacio, ese inter que existe entre una versión y otra. Y es cuando decimos, ya no somos las de antes, pero todavía no sé quién soy hoy. Tenemos incertidumbre, miedo, dudas. Muchas veces nos cuestionamos si estamos tomando las decisiones correctas, si nos hemos equivocado en el camino, si debemos regresar. He pasado por tantas noches oscuras del alma. Y si yo hoy pudiera decir algo a la Carla que estaba atravesando una de esas tantas noches oscuras, le diría, tranquila, no estás perdiendo, te estás transformando y eso sí se lo agradezco a la edad, porque con los años, eh, en verdad se aprende que no todo lo tenemos que entender en el momento, que sí que es verdad que hay cosas que cobran sentido cuando miramos atrás, pero que las tenemos sí o sí que vivir, que van implícito ese miedo por el querer controlar todo. Y la edad también nos da miedo enfrentarnos al dolor, nos da miedo saber cuánto va a durar el proceso, pero si algo me ha enseñado la vida y la experiencia, es que hay preguntas que en verdad solo responde el tiempo, que de todo se sale, que yo ya no pregunto por qué, sino para qué, aunque me cueste entenderlo, porque definitivamente cada vez que la vida me ha obligado a despedirme de una versión de mí, también me ha regalado una versión mucho más libre, mucho más consciente y mucho más compasiva. Y creo que de eso va a madurar. Y de eso va a entender cuánto debes de valorar la paz en tu vida. Definitivamente me quedo con la versión del museo. Todas las Carlas siguen ahí. Simplemente ya no toman decisiones por mí. Ahora son experiencia, perspectiva, aprendizaje, amor. Y creo que eso es exactamente la resiliencia. Muchas veces confundimos resiliencia con fortaleza, pero yo no creo que sean lo mismo. La resiliencia no nace porque un día te despiertas sintiéndote invencible, la mujer maravilla, mamá luchona, como decimos en México. Nace cuando atraviesas algo que jurabas que no ibas a poder superar y un día, casi sin darte cuenta, descubres que lo atravesaste. No porque no doliera, sino porque seguiste caminando. Por eso antes me gustaba cuando decían, wow, qué fuerte eres. Hoy ya no tanto. Hoy ya no me gusta tanto. Porque ni sentirme super mujer, ¿me entiendes? Porque la experiencia no te la dan tanto los años, te la dan las veces que la vida te ha obligado a empezar de nuevo. Y eso me ha ayudado a ver de otra forma mi historia de vida. Insisto, no pregunto, desde hace mucho no pregunto por qué, eh, pregunto para qué. Y cuando pasa la crisis, pregunto, ahora sí, Carla, ¿qué te enseñó esa versión de ti que ya no existe? Porque sin duda, insisto, cada uno ha venido a enseñarme algo diferente,
a poner límites, pedir ayuda, aceptar que no puedo controlarlo todo, a equivocarme porque me tengo que equivocar y eso no define mi valor y a entender algo súper importante. No importa en qué punto de tu vida estés, siempre, siempre, siempre puedes volver a empezar. Siempre podemos volver a empezar. Y hoy estoy convencida que el objetivo de mi vida no es convertirme en mi mejor versión. Eso es algo que escuchamos mucho, pero creo que realmente el objetivo de mi vida es abrazar con amor todas las versiones que soy y que fui, incluso aquellas de las que hoy no, quizá me pueda dar un poco de vergüenza acordarme, porque hicieron lo que pudieron con las herramientas, la edad, las heridas y el miedo que tenían en ese momento. Hoy no quiero borrar ninguna etapa de mi vida, realmente ninguna. Y mira que ha habido etapas durísimas. He tenido pérdidas que jamás hubiera elegido y momentos que no le deseo absolutamente a nadie. Pero también sé que si quitara alguna de esas experiencias, cualquiera, dejaría de ser la mujer que soy hoy. Y hoy me gusta esta Carla. No porque sea perfecta, no porque tenga todas las respuestas, sino porque hoy me miro con mucha más compasión. Así que si tú hoy estás atravesando una etapa difícil y sientes que ya no eres la persona que eras, quizá no te estés rompiendo, quizás solo te estés transformando. Sé que mientras estás en medio del proceso, eso no consuela demasiado. Esto que te estoy diciendo no te consuela demasiado. Porque cuando uno atraviesa una noche oscura del alma o un momento complicado, lo único que quiere es que termine ya. Pero ojalá algún día puedas mirar hacia atrás, así como lo hago hoy yo, y descubrir que aquella versión de ti no desaparece, simplemente ya cumplió su función, ya hizo su trabajo, te trajo hasta el punto donde estás y le estás cediendo el lugar a una nueva tú. Así es que quiero terminar invitándote a hacer algo. Cierra los ojos un momento y piensa en todas las personas que has sido, todas las versiones que hay de ti, la adolescente, la niña, la que se enamoró por primera vez, la mamá primeriza, la miedosa, la que se ha equivocado infinidad, la que volvió a empezar, la que creyó que no podía más y hoy sigue caminando. Y dale las gracias, porque ningún fracaso está atribuido a esas personas. Todas esas versiones hicieron exactamente lo que tenían que hacer para que hoy estuvieras aquí. Y quizá la vida no consiste en descubrir quién eres, sino en honrar con muchísimo amor a todas las personas que un día fuiste, porque ellas son las que escribieron la historia de la persona que hoy eres. Así que te agradezco por haber llegado hasta aquí, te agradezco por escucharme y nos vemos en el siguiente video. Te mando muchísimos besos.